6.000 cruces alineadas a lo largo de 200 kilómetros. No era una ejecución, era una declaración. La Vía Apia, la carretera más importante de la República Romana, aquella que durante generaciones había simbolizado el poder, la disciplina y la expansión del imperio, fue transformada deliberadamente en un corredor de agonía. Cada cruz estaba colocada a la distancia exacta para que el horror no se diluyera, para que ningún viajero pudiera apartar la mirada, para que el miedo se fijara en la memoria colectiva con la misma precisión con la que Roma trazaba sus caminos. En cada cruz, un cuerpo, un esclavo, un rebelde, un hombre que había cometido el peor de los crímenes posibles en el mundo romano, creer que su vida le pertenecía. Roma no necesitaba discursos ni proclamas, no necesitaba justificar su violencia. El mensaje era silencioso, absoluto y brutal. Así termina quien desafía el orden. Así paga quien se atreve a imaginar un mundo distinto. Así mueren los que olvidan su lugar. Pero entre esas 6.000 cruces faltaba una. No estaba el cuerpo del hombre que había hecho temblar los cimientos de la república más poderosa del planeta. No estaba Espartaco. Y cuando Roma no podía exhibir el cadáver de su enemigo, la historia se volvía peligrosa. La versión oficial fue breve, casi descuidada. Espartaco había muerto en la batalla final, dijeron. Caído entre miles, irreconocible, sin tumba ni rostro. Un final conveniente, demasiado conveniente para un imperio que jamás dejaba los símbolos al azar. Roma entendía algo fundamental. Un enemigo muerto puede ser olvidado, pero un enemigo sin cuerpo puede convertirse en mito. Durante 2 años, la República no había luchado contra una simple revuelta de esclavos. Había luchado contra una amenaza mucho más profunda. Espartaco no solo derrotó ejércitos, demostró que el orden romano no era invulnerable. Humilló a pretores, aniquiló legiones, sembró el pánico en el Senado y obligó a la superpotencia del mundo antiguo a reconocer algo que jamás había aceptado: que el miedo ya no estaba solo en los esclavos, sino también en el corazón de Roma. No era únicamente una guerra militar, era una guerra simbólica. Roma podía tolerar derrotas. Lo que no podía tolerar era el precedente. La idea de que hombres considerados propiedad pudieran organizarse, vencer y sobrevivir. Porque si eso era posible, todo el sistema se sostenía sobre una mentira. Y para sofocar esa amenaza, Roma recurrió a su hombre más implacable: Marco Licinio Craso, el hombre más rico de la República. Un político cuya fortuna era tan vasta como su ambición. Craso no era un héroe popular ni un general carismático. No buscaba el amor de las masas ni la gloria romántica de los campos de batalla. Buscaba control, orden, estabilidad. Su estabilidad. Craso creía en el poder como una arquitectura. Cada pieza debía encajar. Cada grieta debía sellarse antes de que se expandiera. Para él, el sentinarse miedo no era un efecto colateral del poder. Era su herramienta principal. Frente a él estaba Espartaco, un gladiador tracio, un hombre sin tierras, sin ciudadanía, sin apellido influyente, un exsoldado auxiliar del ejército romano que había servido a la República y que, según algunas fuentes, había desertado, sido capturado y vendido como esclavo. Roma lo entrenó para morir en la arena, para convertir su sufrimiento en entretenimiento, para enseñar al pueblo que la violencia tenía un lugar asignado y que ese lugar no era el poder. Pero la arena no solo forja cuerpos resistentes, forja mentes que entienden la violencia desde dentro. Espartaco no nació revolucionario, no llegó al mundo con una ideología ni con un manifiesto político. Fue creado por el sistema que intentó destruirlo. Cada golpe recibido, cada combate forzado, cada muerte presenciada desde la arena, fue moldeando algo que Roma no supo detectar a tiempo. Un líder que entendía el miedo, el espectáculo y la disciplina tan bien como sus amos. La rebelión comenzó en Capua, en una escuela de gladiadores propiedad de Lentulo Batiato, un lugar donde los hombres eran comprados, vendidos y descartados como herramientas rotas, donde el dolor era rutina y la muerte un negocio rentable. 70 gladiadores, cuchillos de cocina, espetones de hierro. No fue una conspiración política ni una revolución planificada. Fue un acto de desesperación, un momento en el que la certeza de morir lentamente fue sustituida por la posibilidad de morir luchando. Y aún así, funcionó.
Los fugitivos escaparon de Capua y se refugiaron en un lugar absurdo: el Vesubio, un volcán, una trampa natural. Roma se burló. Envió una milicia al mando de un pretor con una orden simple: bloquear el único camino de descenso y esperar. El hambre haría el trabajo. No había necesidad de combatir. Fue el primer gran error. Espartaco entendía algo que Roma había olvidado en su exceso de confianza. Los hombres acorralados no se rinden, se reinventan. Con vides silvestres fabricaron cuerdas, descendieron por un acantilado que los romanos consideraban imposible y atacaron el campamento enemigo mientras dormía. La victoria fue total, humillante. Un grupo de gladiadores había derrotado a tropas romanas regulares sin darles tiempo siquiera a formar filas. La noticia se propagó como fuego seco. Esclavos comenzaron a huir de minas, latifundios y talleres. Pastores, campesinos, criminales, desertores. Hombres y mujeres que ya no tenían nada que perder. La banda inicial se convirtió en un ejército, y el ejército en algo mucho más peligroso: un pueblo en movimiento. Espartaco no prometía botín ni venganza. No hablaba de conquistar Roma ni de destruirla. Prometía algo mucho más radical: regresar a casa, cruzar los Alpes, volver a la Galia, a Tracia, a Germania, desaparecer del alcance romano para siempre. Durante un tiempo lo logró. Derrotó a todos los ejércitos enviados contra él. Roma, la potencia invencible, parecía torpe frente a un gladiador. Cada victoria debilitaba no solo a las legiones, sino al mito de la invulnerabilidad romana. Pero su ejército no era una legión profesional. No estaba unido por juramentos al Estado, ni por una cadena de mando rígida. Era una coalición frágil de pueblos, lenguas, heridas y odios distintos. Algunos luchaban por libertad, otros por odio, otros simplemente por supervivencia. Ese conflicto interno sería letal. Cuando Espartaco llegó a los Alpes, el camino estaba abierto. La libertad estaba al alcance de la mano. Roma había sido derrotada repetidas veces. El imperio estaba humillado. Y entonces el ejército se fracturó. Crixo, su segundo al mando, no quería marcharse. No quería huir. Quería venganza. Quería marchar sobre Roma, saquearla, quemarla, hacerla pagar por cada latigazo y cada humillación sufrida durante generaciones. Espartaco quería irse. Crixo quería quedarse y destruir. El ejército se dividió. Crixo marchó al sur y murió. Espartaco dio media vuelta. Ese fue el momento exacto en el que la historia cambió de dirección. La decisión de dar media vuelta no fue solo un error táctico, fue una herida moral que nunca volvió a cerrar. Espartaco había prometido libertad, pero ahora marchaba de regreso hacia el corazón del monstruo, no porque quisiera, sino porque no podía abandonar a los suyos. Su ejército no era una legión, era una nación improvisada. Mujeres, niños, ancianos, gente que ya no tenía un hogar al cual regresar si él los dejaba atrás. Roma, en cambio, ya había aprendido. El Senado entendió que no bastaba con enviar magistrados ambiciosos ni milicias improvisadas. Aquella rebelión no podía ser contenida con desprecio. Requería método, disciplina y, sobre todo, miedo. Por eso llamaron a Marco Licinio Craso. Craso no subestimó a Espartaco. No lo trató como a una plaga ni como a un bandido. Lo trató como a un problema estructural. Y los problemas estructurales no se resuelven con gestos heroicos, sino con sistemas. Asumió el mando de 8 legiones, más de 40.000 soldados profesionales, la maquinaria de guerra más eficiente del mundo antiguo. Pero incluso con ese poder, Craso sabía que enfrentaba algo distinto. Espartaco no era un general romano. No pensaba como ellos. No luchaba por gloria, ni por ascensos políticos. Luchaba porque no tenía otra opción, y eso lo hacía peligroso. Craso decidió no buscar una batalla decisiva inmediata. Eligió el desgaste, el cerco, el hambre. Construyó una muralla de casi 60 kilómetros de longitud a través del sur de Italia. Una obra de ingeniería absurda a primera vista, pero devastadoramente eficaz. No se trataba solo de detener a los rebeldes. Se trataba de quebrarlos psicológicamente, de demostrar que no había salida, que el mundo se había cerrado. Durante semanas, los rebeldes fueron debilitándose. El alimento escaseaba. Las discusiones internas se multiplicaban. El sueño de libertad comenzaba a parecer una ilusión distante.
Craso entendía algo esencial. Los hombres pueden soportar el dolor, pero no la incertidumbre prolongada. Sin embargo, el mayor problema de Craso no estaba frente a él, sino detrás. Sus propias legiones habían sufrido derrotas humillantes en enfrentamientos anteriores. La disciplina romana, el orgullo militar que había conquistado el Mediterráneo, había sido erosionado por un esclavo. Y Craso sabía que un ejército que duda es un ejército muerto. Entonces, recurrió a algo que Roma casi había olvidado: la decimatio, un castigo antiguo, brutal, diseñado no para corregir, sino para aterrorizar. Craso reunió a una cohorte que había mostrado cobardía. Los dividió en grupos de 10 y obligó a cada grupo a golpear hasta la muerte a uno de sus propios compañeros, elegido al azar. No importaba su rango ni su historial. El mensaje era claro: la peor amenaza para un legionario no era Espartaco, sino su propio comandante. Después de eso, no hubo más dudas. Con ese ejército forjado en el miedo, Craso cerró el cerco. Espartaco intentó negociar, intentó ganar tiempo, intentó huir. Incluso logró romper parte del bloqueo en un momento desesperado. Pero Roma ya no estaba improvisando. Cada movimiento rebelde era respondido con método, paciencia y números aplastantes. La batalla final se volvió inevitable. Justo antes del enfrentamiento definitivo, ocurrió un gesto que los historiadores no pudieron ignorar. Trajeron un caballo a Espartaco, un magnífico animal tracio, un símbolo de escape, de velocidad, de futuro. Espartaco lo observó en silencio, y luego, frente a todo su ejército, desenvainó su espada y lo degolló. No fue un acto de crueldad, fue una declaración. Si vencemos, tendré caballos de sobra. Si perdemos, ya no lo necesitaré. No habría retirada, no habría mañana, solo victoria o muerte. Cuando comenzó la batalla, no fue una carga ordenada, fue una explosión, un estallido de furia acumulada durante años de humillación. Los rebeldes no avanzaron como un ejército, avanzaron como una ola desesperada. Chocaron contra un muro de escudos romanos, contra una disciplina entrenada para matar sin pensar. Los legionarios formaron líneas cerradas. Sus gladios, cortas y letales, apuñalaban desde abajo, buscando vientres y muslos. No luchaban por odio, luchaban por procedimiento. Eran una máquina. Los rebeldes, en cambio, luchaban como individuos, cada uno con su historia, su rabia, su miedo. Cada golpe era personal, cada muerte una descarga de furia. En medio de ese caos absoluto, Espartaco tenía un único objetivo. No buscaba romper la línea, no buscaba huir, buscaba a Craso. Acompañado por su guardia personal, abrió una cuña violenta en el corazón del ejército romano. Avanzó matando centuriones, ignorando heridas, superado en número 10-1. Su objetivo era claro: cortar la cabeza de la serpiente. Sabía que no podía ganar una guerra de desgaste. Solo un golpe directo podía cambiar el destino. Durante un instante imposible, pareció que lo lograría. Podía ver los estandartes personales de Craso. Estaba cerca, demasiado cerca, pero el precio fue devastador. Sus hombres caían a su alrededor, uno por uno. Su guardia fue aniquilada. Una lanza le atravesó el muslo. Cayó de rodillas. Se apoyó en su escudo. Siguió luchando, rugiendo, negándose a morir. Los legionarios dudaron por un instante. Ese hombre arrodillado no parecía un esclavo. Parecía un rey rodeado por lobos. El mito estaba vivo frente a ellos. El fantasma que había aterrorizado a Roma durante 2 años. Pero la disciplina venció al asombro. El círculo se cerró. No fue una ejecución limpia. Fue un ahogamiento. Un cuerpo contra docenas. Las lanzas golpeaban su escudo. Las espadas buscaban huecos. El peso de un imperio entero cayó sobre un solo hombre. Y entonces, Espartaco desapareció. No hubo un golpe final memorable. No hubo una escena gloriosa. Cuando el polvo se asentó, solo había un montón indistinguible de cuerpos. Sus hombres se habían amontonado sobre él en un último acto de lealtad.
protegiéndolo incluso en la muerte. El león Tracio había sido silenciado, pero el problema para Roma apenas comenzaba. Cuando el estruendo de la batalla finalmente se extinguió, el campo quedó cubierto por un silencio extraño. No era paz, era agotamiento. El aire, antes saturado de gritos y metal, ahora solo transportaba el olor denso de la sangre, el polvo y la muerte. Los legionarios romanos permanecieron inmóviles durante unos instantes, respirando con dificultad, como si incluso ellos necesitaran convencerse de que había terminado. Craso había ganado. El ejército rebelde fue aniquilado. Decenas de miles yacían muertos en el sur de Italia. La amenaza militar había sido eliminada. Pero cuando los oficiales recorrieron el campo buscando el trofeo más importante, comprendieron que algo había salido mal. No había cuerpo. No había un cadáver reconocible que pudiera ser levantado, exhibido, confirmado. No había cabeza que cortar, ni cuerpo que desfilar en Roma. Espartaco no estaba allí como individuo. Estaba perdido bajo una masa de cuerpos destrozados, indistinguible de los hombres que habían muerto protegiéndolo. Para un comandante romano, aquello era una victoria incompleta. Craso había aplastado al ejército, pero no había destruido el símbolo. Y Craso entendía mejor que nadie el valor político de los símbolos. Sin un cuerpo que mostrar, la historia podía escaparle de las manos. El miedo necesitaba una imagen clara, una lección imposible de malinterpretar. Así que decidió crearla. Miles de rebeldes habían sobrevivido a la batalla. Hombres y mujeres capturados, heridos, exhaustos. Personas que habían atravesado el infierno solo para descubrir que el final podía ser peor que la muerte en combate. Para ellos no habría clemencia. Roma había sido humillada y la humillación exigía sangre. Craso eligió a 6.000, no al azar, no por conveniencia logística. 6.000 porque el número debía ser imposible de ignorar, porque no se trataba de castigar a individuos, sino de aterrorizar a generaciones enteras. Los obligó a marchar hacia el norte, por la misma ruta que alguna vez habían recorrido soñando con la libertad, por la Vía Apia. A lo largo de casi 200 kilómetros, desde Capua hasta las puertas de Roma, se levantaron cruces, una cada 30 o 40 metros, en cada una un cuerpo. La crucifixión no era solo una ejecución, era un proceso diseñado para prolongar el sufrimiento, para humillar, para convertir la muerte en espectáculo permanente. Una muerte lenta por asfixia, agotamiento y dolor, a la vista de todos. No fue solo un castigo, fue una obra de propaganda. Cada comerciante, cada viajero, cada soldado que se dirigiera a Roma debía atravesar ese corredor de agonía. Cada cruz era una frase escrita en carne humana. El mensaje era inequívoco. Así trata Roma a quienes desafían su orden. Así termina quien sueña demasiado alto. Roma creyó haber enterrado el recuerdo de Espartaco bajo un bosque de cruces. Se equivocó. En la ciudad, la noticia de la victoria fue recibida con alivio. Durante 2 años, el Senado había vivido paralizado por el miedo. Villas saqueadas, rutas inseguras, el fantasma de una rebelión que parecía no tener fin. Ahora, al fin, podían respirar. Craso esperaba reconocimiento, esperaba gloria. Después de todo, había logrado lo que 2 cónsules no pudieron. Había financiado la guerra de su propio bolsillo. Había impuesto el orden con una brutalidad calculada. Pero Roma no recompensaba solo los resultados. Recompensaba la política. Mientras Craso aplastaba al ejército principal en el sur, un pequeño grupo de rebeldes logró escapar hacia el norte. Apenas unos 5.000 hombres sin líder ni rumbo. Su huida fue breve. En el camino se toparon con otro ejército romano que regresaba victorioso de Hispania. Al mando de ese ejército estaba el general más popular de su tiempo, Pompeyo el Grande. Pompeyo no había luchado contra Espartaco durante 2 años. No había sufrido derrotas ni construido murallas, pero entendía el juego del poder mejor que nadie.
aniquiló a los fugitivos sin dificultad y de inmediato escribió al Senado. Su mensaje fue una obra maestra del cálculo político. Craso ha derrotado a los esclavos en batalla, pero yo he extirpado la guerra de raíz. Fue suficiente. El Senado, siempre temeroso del poder y la riqueza de Craso, y siempre seducido por el carisma de Pompeyo, decidió dividir la gloria. Pompeyo recibió el mayor honor que Roma podía conceder: un triunfo. Un desfile monumental por las calles de la ciudad, en un carro dorado, aclamado por las masas como el salvador de la República. A Craso, el verdadero arquitecto de la victoria, le concedieron una ovación, un honor menor, sin carro, sin laureles. Entró en Roma a pie, coronado con mirto, símbolo de una victoria secundaria. La humillación fue total y la ironía demoledora. Espartaco, el esclavo que había intentado destruir el sistema oligárquico de Roma, se convirtió incluso en su muerte en el catalizador de una de las rivalidades más venenosas de la historia romana. La enemistad entre Craso y Pompeyo envenenó la política de la República durante años. Junto con la ambición imparable de un joven llamado Julio César, esa rivalidad daría origen al primer triunvirato y marcaría el principio del fin del sistema que había crucificado a 6.000 hombres para preservar su orden. Espartaco había perdido la guerra, pero había encendido un incendio que consumiría a sus vencedores. Roma intentó controlar su legado eliminando su cuerpo. No habría tumba, no habría reliquias, no habría un lugar al que acudir para venerarlo. Durante siglos, su nombre fue reducido a una advertencia, un relato destinado a disuadir a los esclavos de soñar demasiado alto. Pero las ideas son más resistentes que los cuerpos. La historia de Espartaco sobrevivió en susurros, en las minas de Hispania, en los latifundios de Sicilia, en los talleres, en los burdeles, en los rincones más oscuros del imperio. Se transformó en leyenda, en la prueba silenciosa de que los amos no eran dioses, de que las cadenas podían romperse, de que incluso el sistema más brutal podía ser desafiado. Siglos después, cuando los imperios comenzaron a resquebrajarse y la esclavitud volvió a ser cuestionada, el nombre de Espartaco renació. Fue invocado por líderes de rebeliones de esclavos. Fue reivindicado por pensadores revolucionarios. Fue elevado a símbolo universal de resistencia frente a la opresión. Roma había ganado todas las batallas militares, había destruido al ejército rebelde, crucificado a sus seguidores y borrado el cuerpo de su líder, pero perdió la guerra más importante de todas, la guerra por la memoria. El hombre de carne y hueso murió arrodillado en el barro del sur de Italia. Su rebelión fracasó. No liberó a los esclavos. De hecho, provocó que el sistema se volviera aún más brutal, por miedo a que algo así volviera a ocurrir. Pero el símbolo tuvo otro destino. Marco Licinio Craso murió años después buscando la gloria militar que siempre le fue esquiva. En la batalla de Carras, su ejército fue aniquilado por los partos. Según la leyenda, sus captores le vertieron oro fundido por la garganta, como burla final a su insaciable codicia. Pompeyo el Grande, el ladrón de glorias, vio cómo su estrella se apagaba frente al ascenso imparable de Julio César. Derrotado en la guerra civil, huyó a Egipto buscando refugio y fue asesinado en una playa, decapitado por orden de un joven rey que buscaba congraciarse con su rival. La República Romana, el sistema que todos ellos defendieron con sangre y terror, se consumió en guerras civiles y dejó de existir. Espartaco, el esclavo, sobrevivió, porque nunca estuvo contenido en un cuerpo, estuvo en una idea. Así murió Espartaco, y así, en realidad, nunca murió del todo.